Dios les bendiga a todos los niños. Les saludamos de aquí del set de Puerto Asís, Putumayo, Escuelita del Reino Kids. Ahí tenemos una super invitada. Hola, Dios le bendiga, hermana Lucecita. Hola, profe, yo pensé que no me iba a saludar, yo ya tenía pena. Ay, mi reina hermosa, hoy la hemos invitado para que vengan y escuchar, no solamente a ti, sino a todos los niños y ¿Sí? padres de familia, a escuchar una hermosa enseñanza. ¿Cómo así, profe? Sí, ¿Y para quién es esa enseñanza? esa enseñanza, como te había dicho, es para todas las personas, desde el más pequeño hasta el más grande. Sí. ¿De qué vamos a hablar? ¿Cómo que de qué vamos a hablar? Un tema muy súper hermoso. Vivir para Dios. Sí. Vivir para Dios es renunciar a todo lo que a nosotros nos gusta y vivir solamente para Él y agradarle solamente a Él. ¿Cómo así, profe? Yo no entiendo. Renunciar a nosotros mismos. Ya, entonces, ¡ay, sí! Un día yo estaba en el culto y el pastor estaba diciéndole a unos amiguitos que si no dejaban de pecar, de hacer esas cosas malas, entonces que el Señor Jesús dijo que no podían seguirlo. Entonces eso es verdad. Sí, eso debe ser, renunciar a todo lo que ellos eran, el viejo hombre, ese es el viejo hombre, de que cosas que hacían que la carne hiciera tantas cosas, entonces eso es renunciar. Ay, y entonces si yo renuncio a las cosas que me gustan, es que me gusta escuchar, acá le digo en el oído, me gusta escuchar la música de Shakira. ¡Ay, no, Lucecita! ¡Ay, no! Así no, porque eso no le agrada a Dios. ¿Sabes por qué, Lucecita? Porque Dios está en todas partes y está mirando tanto a los pequeños y a los grandes todo lo que hacen. Entonces, si yo renuncio a lo que a mí me gusta, ¿qué me va a pasar? Va a tener unos hermosos beneficios que ¿Sí? Dios nos va a dar a cada uno si le somos obedientes. Ay, profe, mire que un día mi mamá me enseñó un versículo que dice que deleítate a sí mismo en el Señor y que Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ay, sí, esa palabra es muy buena, ¿sabe por qué? Porque si uno le obedece a Dios, como buen padre, ¿qué puede hacer los buenos padres? Les da todo lo bueno a los hijos. Sí, a mí me compran patineta, bicicleta, Sí, todo. no, y no solamente eso, algo material, sino que Dios nos va a regalar muchas cosas hermosas si le obedecemos a Dios. Ay, o sea que Dios hace nuestros sueños realidad. Sí, Dios es el único que hace los sueños reales. Entonces yo sí quiero vivir para Dios. Téngale una cosa en el oído. Es que yo también he peleado con una niña. Ay, no, Lucecita. Al aire me dices todavía eso. Bueno, las otras personas no lo han escuchado, pero no. El único consejo que le podemos dar a todos los niños es que por favor no peleen con sus amiguitos. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque Dios está mirándolo. Entonces yo sí quiero vivir para Dios, porque yo quiero que el Señor cumpla todos mis sueños y también quiero que el Señor cumpla todos mis deseos. Sí, muy hermosa la palabra de Dios, vivir para Dios. Entonces vamos a decirle y vamos a escuchar un poquito más de esta enseñanza, más a profundidad, con otra maestra. ¿Cómo se llama la maestra? La hermana Brady. ¡Eso! A mí me gusta la hermana Brady. Vamos a ver a la hermana Brady, ¡vamos! ¡Vamos! Bueno, mis niños, yo encantada en esta hora de compartir un pedacito de la palabra de Dios. Ahí
en Hechos capítulo 9, donde está la historia del apóstol Pablo. Quiero recordarles que antes de conocer a Dios, el apóstol Pablo no se llamaba Pablo. Su nombre era Saulo de Tarso, sí. Y él era un hombre muy malo. Cuando uno no conoce a Dios, comete muchos pecados. Y él era un hombre muy pecador. Perseguía a los cristianos, no le gustaba el evangelio, no le gustaba que le hablen del Señor Jesús, no quería saber nada del plan de salvación, él no sabía sino hacer daño, azotaba a la gente, la metía a la cárcel. Bueno, era un hombre terrible, era un perseguidor de la iglesia, pero resulta que un día se encontró con Dios y la vida le cambió totalmente. ¿Sí? Él primero no conocía a Dios, no sabía que había plan de salvación, no sabía que Dios había muerto por amor a nosotros. Pero cuando se encuentra con el Señor, Él dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Por qué dice Él esto? Porque Él se da cuenta que el amor de Dios llena todo su corazón. Él se da cuenta que su vida le cambió, que la llenó de colores, de alegría. Y Él decide dejar todo atrás, olvidarse de todo lo que él tenía, sus títulos, toda su educación. Él estudió en las mejores universidades de ese tiempo y él dijo, todo eso lo dejo atrás, el reconocimiento lo dejo atrás y solamente me voy a dedicar a servir a Dios y a predicar su palabra. Porque así es cuando conocemos a Dios, cambia nuestra vida. De Saulo de Tarso. Saulo era un hombre que odiaba a los cristianos. Iba camino a Damasco cuando de repente una luz alumbró hacia él que lo revolvió. Él cayó al piso. Y después de eso, él era una luz pero muy dura. Y después él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y después, se levantó y no podía ver. Y él se levantó y se fue a la ciudad, donde Jesús, ¡La historia! le dijo. En la ciudad de Damasco también había un hombre que se llama Ananías. Y Dios le dijo en una oración que buscara a Saulo y orara por él, porque instrumento útil le era para predicar el evangelio. Ananías lo buscó y poniendo sus manos en los ojos, le dijo, Saulo de Tarso, el Dios que te encontrarás en el camino me ha enviado para que recuperes la vista y puedas ser salvo. Y después de esto, Saulo recobró la vista. Bueno, mis niños, y para concluir quiero dejarles con esta buena noticia. Los niños también pueden vivir para Dios. Claro, ¿y cómo dirás tú vivo para Dios? Cuando tú lees la palabra de Dios, empiezas a conocer a ese Dios maravilloso y te das cuenta que a Dios no le agrada que tú te pelees con el amiguito, no le agrada que tú así le jales el cabello a tu hermanita, no le gusta. A Dios no le gusta que desobedezcas a papá y a mamá. Entonces tú dices, a Dios no le gusta eso, yo voy a dejar todas estas cosas. Y cuando tú dejas esas cosas, te acercas más a la presencia de Dios. Y Dios empieza a usar tu vida. Y tu vida es de bendición para el niño de allá, para el vecino, para el primo, para el hermano, para todos los niños. Y cuando tú eres de bendición para ellos, los niños empiezan a conocer a Dios, porque tú empiezas a hablarles de ese Dios maravilloso. Y tú le haces conocer a ese Dios a esos niños. Y tú vas a ser parte de un niño predicador de la palabra que quiere que todos los niños nos vamos para el reino de los cielos, porque ese es nuestro anhelo. Dios les bendiga.